Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Tenemos mucha información que compartir con usted. Empiezo con una gran noticia, que dice que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, anuncia un acuerdo para distribución de alimentos. Dice, este es un acuerdo que llevará alivio para los países en desarrollo, que están al borde de la bancarrota, y para personas más vulnerables, de tal manera que pueda estabilizar los precios de alimentos que ya están en niveles récord, incluso antes de la guerra. Hoy en México hemos visto efectivamente el impacto de la inflación en niveles nunca vistos en los últimos tiempos, por supuesto en los 80s y 90s, mucho más. Tenemos en 8,16 la tasa anual, tenemos un incremento del 0,43 en la última quincena de los precios, particularmente el aguacate, la papa, la cebolla, el huevo, las harinas, vamos, lo que comemos. En más información, el presidente López Obrador el día de hoy, bueno, pues volvió a tratar el tema de el disputa comercial con los Estados Unidos, que va a consulta. Por cierto, hace un momento platiqué con la secretaria Cloutier, en un momento más subimos la entrevista a las redes y por supuesto le voy a presentar más adelante un fragmento de lo que me dijo. Resultó tranquilizador. Tenemos 2 temas que generan disputa con Canadá, 4 con los Estados Unidos, y vamos a consulta. El presidente de la República pues hoy se puso las botas, como se dice coloquialmente, y dice, es increíble, se cierne todavía el... Bueno, escuche usted lo que dijo el presidente a propósito de eso. Es increíble, se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari, pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudointelectuales, expertos internacionalistas, ¿cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal? Es increíble. Bueno, pues eso dijo el presidente, hasta el Colegio de México le zumbó el día de hoy. Hoy estuvo efectivamente en Jalisco. El gobernador de aquella entidad negó inacción de su gobierno en el caso Luz Raquel Padilla. Gobernadores de Morena firmen un nuevo desplegado, en este caso para inconformarse por las restricciones que les puso el tribunal. Ellos quieren seguir haciendo campaña. ¿Cómo que nos quieren limitar si aquí mandamos nosotros? Estos tribunales, ¿en qué se empeña? La Fiscalía dice que va a mantener abierto el caso Pío López Obrador, dice Ortiz Pinchetti, que tienen nuevos hechos. Por cierto, el presidente, que habló del espíritu de Santana y todo lo más, convocó una movilización el día 16 de septiembre. El tema pues es, como ya le comentaba, el asunto de las controversias. Hace un momento, como le decía, platiqué con Tatiana Cloutier, ella me dijo, vamos a terminar las consultas y luego ya veremos. Salazar está pidiendo seriedad para encontrar una solución rápida. Mientras todo esto ocurre, tenemos quinta ola, 32,000 contagios y 89 muertos. Tenemos que contabilizar en la tragedia de este país. El Banco Santander anuncia que no va por Citi Banamex. Es una situación ya descartada. Jornada violenta en Ciudad Juárez. Asesinan a 4 mujeres en menos de 24 horas. En más información, Steve Bannon, ex asesor político de Trump, es declarado culpable de desacato. No se presentó en este caso al Congreso de los Estados Unidos. Y finalmente le informo, antes de ir a la pausa, que Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda en materia de defensa para Ucrania. Pausa, volvemos. 8:08. El día de ayer, Porfirio Muñoz Ledo, quien fuera presidente de la Cámara en la primera legislatura de esta administración, del 18 al 21, más lo ha sido muchas cosas, dirigente de partido, senador de la República, bueno, una larga y muy productiva trayectoria política. Presentó una fundación, la Fundación Nueva República, y bueno, pues en un momento más vamos a platicar con él para que le cuente cuál es la idea que la
orienta y cuáles son efectivamente los grandes ejes de trabajo para el momento actual y los años que vienen. Voy ahora contigo, Sara Pablo. Adelante. Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Y bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su conferencia mañanera en Puerto Vallarta, Jalisco, antes de llegar aquí a Nayarit, donde está cayendo un aguacero aquí en Tepic, Leonardo, y decirte que habló del tema de la inflación, que alcanzó niveles anualizados pues ya de 8.16%. El presidente dijo que se trabaja para evitar que se dispare y pronosticó que los altos índices se van a prolongar por 3 meses más y en octubre o noviembre podrían empezar a disminuir porque es probable, dijo, que las circunstancias internacionales cambien si se alcanza la paz entre Ucrania y Rusia. Dijo que, entre otras medidas, se aplican ya subsidios a las gasolinas con una inversión que se prevé va a ser en todo este año de 500,000 millones de pesos y se promoverá el autoconsumo con entrega de fertilizantes. Y el mensaje a los ciudadanos fue pues que tengan confianza de que el gobierno está haciendo lo posible para que no se desborde la inflación. Que estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación y que aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles de que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Y bueno, pues también desde Puerto Vallarta el presidente les dijo a los mexicanos que estén tranquilos porque no hay ninguna violación al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en materia energética. Dijo que va a informar de este tema el 16 de septiembre durante el tradicional desfile militar y un día antes para el grito pues ya se va a convocar a la población a un acto masivo en el Zócalo. El presidente acusó que al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la renegociación, los secretarios Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo habían ofrecido, dijo, un capítulo en el TEMEC en donde entregaban el petróleo. Sin embargo, después de que él maniobró con Jesús Seade, su representante, se incluyó el capítulo 8 en el que se establece que México tiene dominio sobre hidrocarburos. ¿No? Así es, y lo que él agrega hoy finalmente pues es que este capítulo también ampara el sector de la electricidad porque, dice el presidente, la electricidad se produce con gas y por eso él sostiene que bueno, pues con este artículo es suficiente también para la defensa que va a hacer México en estas consultas que han solicitado, Leonardo. Oye, por supuesto no te pido que te expreses para no meterte en problemas, pero bueno, o en, digamos, en necesidad de expresar sobre algo que no quieras, pero es un poco contradictorio. Por un lado dice, no se preocupe, no va a pasar nada. Hace un instante, no sé si la escuchaste, hablamos con Tatiana Cloutier, nos dijo, vamos a consultas, vamos a traer los próximos 75 días de no, efectivamente, pues, llegar a paneles de controversia. Ya veremos si llegan, pero si efectivamente todavía hay un proceso de consultas y el presidente dice que tenemos razón, pues al cabo de 75 días, Santas Pascuas, ¿no? Y nos vamos todos a trabajar. Por tanto, no queda claro para qué quiere convocar, aunque tú y yo sabemos para qué, un acto el 16 de septiembre, ni más ni menos que para hablar de ese tema. La defensa del petróleo, aunque él diga que el instrumento jurídico que él negoció y este Senado ratificó, efectivamente, pues no se están violando, ¿no? Los instrumentos comerciales que él firmó y que este Senado aprobó, Sara. Así es, y bueno, pues él dice muy claro, la postura se va a fijar, pues el 16 de septiembre, recordemos que el presidente pues es mucho de símbolos y también dice, y un día antes pues estará ya el acto masivo en el grito en el Zócalo de la Ciudad de México, porque bueno, pues él prevé que van a continuar estas conversaciones. Ya, oye, y hoy sí les pegó hasta los del Colegio de México, ¿no? Había sido muy cauto con el Colegio de México y hoy acabó raspando. Recordar que Marcelo Ebrard es egresado de esa casa. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues continúa con estas críticas porque él considera que son, hoy por cierto dijo que hay muchos traidores a la patria y que le ha sorprendido justamente en esta negociación, en este proceso de discusión, pues que hay muchos que defienden, dijo, a las empresas,
de Canadá y de Estados Unidos y no los intereses de México. Sí, lo oímos, los Santanas y todo lo demás. Bueno, pues eso dijo el jefe del Estado hoy. Sara, muchas gracias. Buenas noches. Y yo le comentaba que el día de ayer presentaron la Fundación Nueva República. Yo le agradezco mucho a Porfirio Muñoz Ledo, quien, como usted sabe, presidió la Cámara de Diputados, que converse con nosotros. Porfirio, bienvenido, ¿cómo está? A tus órdenes, Leonardo. Qué alegría tenerlo con nosotros. Es usted incansable. Cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, ¿cuál es la idea que alienta esta nueva etapa de la Nueva República? Bueno, primero una palabra sobre lo que estamos hablando. Lo que está en juego no es lo que se dice, la soberanía. Lo que está en juego es si México quiere ser un país moderno y consecuente con sus compromisos. México ha suscrito desde 1982, que yo presidí la delegación, todos sus convenios que van renovando el mundo de la energía en favor de energías nuevas, renovables, etcétera. Desde luego que el futuro de la humanidad son energías nuevas, pero no las quieren aceptar. No es que estemos defendiendo el petróleo, eso se defiende solo por un tema de precios, pero el gobierno de México se niega a buscar una transición energética hacia fuentes nuevas de energía, por complejos, por atractivos. Ahora, ayer fue un día muy importante, para mí cuando menos, porque lancé la idea de una iniciativa sobre los problemas actuales del país, y a mi nombre. Lo que consideramos muchos es que hay una gran confusión ideológica en el país. No se esclarecen los temas. Nosotros estamos con la idea de comenzar a organizar grupos de trabajo y seminarios con apoyo de medios de información, de sociedades científicas, que contribuyen a esclarecer lo que está pasando en México. Porque la verdad es un simplismo que raya en lo grotesco. ¿Qué es lo que está detrás de los problemas? ¿Y cómo preparar un puente entre los especialistas, el público y entre las generaciones? México está cada vez siendo más acorralado. Acorralado es la palabra, en decisiones equivocadas. No podemos pensar que una gran nación como México puede estar tan supeditada a una sola palabra. El método del ciudadano presidente pues ya rindió y le permitió crecer. Él polariza. Entonces, él tiene en cada asunto que tomar pleito, queriendo que gane en la opinión pública. Yo veo además, y te lo digo con todo el cariño y respeto que tengo, no sé cómo llamarlo, ayer lo comenté con un amigo mío muy serio, una especie de reblandecimiento del sistema de información mexicano. No sé si tenga miedo, no sé si, yo creo que tengo muchos amigos como tú que entienden los problemas, pero cuando yo abro la televisión, la prendo, y veo noticieros, me quedo verdaderamente denodado. No quieren entrarle los propios medios de información a los problemas, como si le fueran quitando volumen, pues como que tienen miedo, como que no quieren investigar. Es una de las cosas que vamos a hacer. Yo quiero crear grupos de información sobre temas nacionales. Estoy ya viendo mucho extravío, sobre todo, no diría yo una cobardía, pero como que no se atreve la gente de las cosas por su nombre. Entonces, como no se atreven, pues yo lo digo para que siquiera me comenten, caramba. Yo digo las cosas que digo, por ejemplo, voy a insistir, el tema tengo ya muchos testimonios de un contubernio entre el gobierno y el narco. Hay algún medio de información que hable de eso, yo te lo pregunto. Apenas cuando yo lo digo. Entonces sí tenemos, y lo digo, gran parte del daño que se ha cometido en México es un reblandecimiento de los medios informativos. La deliberación pública en general, diría yo. Claro, diputado. Sí. Claro, la deliberación pública, obviamente, claro. Pero ¿quién la tiene que animar? Ahora, yo espero mucho de ustedes. Si voy a hacer una fundación en serio, mi destino personal pues el juego, pero yo tengo una edad escociana
importan, vale, ¿entiendes? No quiero ser el libertario del siglo XXI, pero sí creo que necesita una cierta remoción, un cierto saneamiento. El que tú hablas muy bien, la democracia deliberativa. Yo pienso hacer paneles, discusiones, plantear. Hoy estamos con el TLC, puras confusiones con el tema. Obviamente estamos comprometidos a abrir las fuentes de energía. No lo hicimos a tiempo por no nacionalismos, pero por los caímos tontos. Desde que yo estaba en la Unión Europea, tuvimos todas las posibilidades de abrir las fuentes de energía. Nunca han tenido. Es el destino del mundo, es la modernización del país, pero siguen con una falsa dilema entre el nacionalismo y el no nacionalismo. Que se pare quien quiere, si quiere Andrés Manuel, por favor, que me diga públicamente en qué talla a la soberanía del país, la apertura de las fuentes de energía. Que lo diga. Yo no entiendo nada de lo que dice. Parece un lenguaje confuso y hasta estropajoso. ¿Para qué con eso? Yo lo que temo más, te lo digo, ¿no?, es que este gobierno deje un fardo, pérdidas de oportunidad al país, una especie de hipoteca a las nuevas generaciones. Yo no critico a nada, quiero mis amigos comunicadores, pero como que no veo un orden en las cosas. Hay que tomar tema por tema e ir a fondo, porque de todas maneras tendrá más volumen, siempre lo que el gobierno. Sí. Pues es una proposición mía. Y más si sale ciencia. Yo creo que es sumamente sugerente. En el pasado, pues usted ha impulsado reformas como las que sacudieron al PRI hace 30 y tantos años. Después abogó por la reforma del Estado y creo que generó una didáctica pública que todavía amplios sectores aprecian, diputado. Gracias. Y voy a cumplir el deber. No tengo ya mucho tiempo. Yo voy a cumplir 89 años dentro de 2 horas. Cumplo 89 años dentro de 2 horas. Y me dice, gracias al nacimiento, que nací a la 1 de la mañana del 23 de julio de 1933. Pero bueno, larga vida, Muñoz Ledo, larga vida. Pero las ideas joder al país. Agradezco mucho públicamente, además, la atención que mis compañeros de generación me tuvieron, en particular al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a mis amigos de grandes luchas, como Pepe Goldenberg, como Clarita Puchman. Fue una fiesta de la inteligencia. Pero tenemos que hablar, y hablar en voz alta, discutir en voz alta. Democracia deliberativa. Muy bien, pues así estamos. Diputado, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Un abrazo. Porfirio Muñoz Ledo. Ayer tuvo esta presentación y sí estuvo el ingeniero Cárdenas, Clara Hussitman, estuvo Pepe Goldenberg, estuvo Juan Francisco Ili Ortiz, estuvo mi compañera Lorena Ruano, estuvo Dante Delgado, Jorge Álvarez Maynés, Patricia Mercado, Marta Tagle, Lorena Villavicencio, estuvo también Augusto Gómez Villanueva, estuvo Amalia García, entre otros. Bueno, pues entre otras, es lo que presentó el día de ayer Porfirio Muñoz Ledo y hoy se lo está contando. Son las 20:22. Seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba que seguimos con contagios, 32,000 contagios. Cuídense mucho, 89 muertos. Damos paso ahora a ti, Andrea Meraz. Adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues gobernadores, legisladores, integrantes de Morena, funcionarios del gobierno federal, lanzan un desplegado para reclamar la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre prohibirles realizar, organizar, convocar cualquier evento parecido a los que hicieron en el Estado de México y en Coahuila. Además señalaron que esta prohibición es violatoria y evidencia parcialidad, es excesiva, además restringe de manera arbitraria los derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de ideas de afiliación política que están consagrados en la Constitución. Señala este desplegado que firmaron 44 morenistas, entre ellos al menos
tres interesados a aspirar a la candidatura presidencial en 2024, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el senador de la República Ricardo Monreal Ávila, firman este desplegado. Y pues recordemos que el martes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma parcialmente la resolución del INE de prohibirle a Morena y a los aspirantes organizar, convocar, realizar mítines parecidos a los que han hecho en las últimas semanas. Es el reporte, doctor. Pobre mayoría nuestra, Dios mío, las autoridades no les dejan. Digo, yo los oigo todos los días en todos los noticieros, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, bueno, tienen todos los espacios para hacer política desde las posiciones que tienen, y bueno, pues a partir de ahí, pero se sienten como si fuesen una minoría minúscula, oprimida por sabrá Dios quién. Esta es la única mayoría, pero además absoluta, tienen gobernadores, tienen todo, tienen los canales públicos, tienen, bueno, el presidente habla 3 horas diarias en televisión, pues sienten que es poco, ¿no? Nos está limitando el Instituto Nacional Electoral. Pobre mayoría esta nuestra, que parece que la quieren amordazar, Dios santo. Gracias, Andrea. Hasta luego, muy buenas noches. Les falta espacio, es que pues prácticamente no se habla de Claudia Sheinbaum, prácticamente no se habla del secretario de Gobernación, no, si Ricardo Monreal no sale nunca en los noticieros ni en los espacios, ni tiene todo el Senado para proyectarse. Yo digo, ¿no les basta realmente con todo lo que tienen? O sea, y además es un espacio, yo creo que tremendamente constructivo. Yo celebré ayer que Monreal subiera, por ejemplo, pues su proyecto fiscal, del cual platicaremos más adelante, y celebro que la jefa de gobierno hable de la ciudad y el secretario de Gobernación sobre los temas de política interna. No, quieren sus, digamos, campañas de partido y promoverse en los mítines, lo cual me resulta sorprendente, pero bueno, así están las cosas. Y escuchó usted, la pobre mayoría nuestra que se dice amordazada por el temible INE. Raquel Flores, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los jóvenes que les gusta practicar actividades de alto riesgo, como los que se subieron a la línea 9 del metro para surfear, pues que no lo hagan, que cuiden su salud, que no se pongan en peligro, pero también no pongan en peligro a los usuarios del metro. Vamos a escuchar este llamado. Estos jóvenes, porque puede parecer una travesura, una aventura, pero realmente se ponen en riesgo, Y bueno, es que la jefa de gobierno dijo en conferencia de prensa que el sistema de transporte colectivo Metro, Leonardo, presentó ya una denuncia en contra de estos jóvenes que surfearon sobre uno de los vagones del tren. Dijo que esta denuncia la levantaron el mismo día, y también, bueno, pues el llamado a hombres y mujeres, a estos jóvenes, de no volverlo a hacer. Claudia Sheinbaum reiteró que estos muchachos se arriesgan debido a que las redes sociales se han vuelto un espacio de competencia. Se han convertido estas redes en un sistema de competencia de cuántos seguidores se tienen a través de los likes, pero el llamado específico es hacer conciencia, sobre todo, como autoridades señala, pues está vigilando más las estaciones del metro, toda la red de transporte del metro, mientras que la cuestión de la denuncia la llevará a cabo la Fiscalía, pero pues dice la jefa de gobierno que a través de estas fotografías, selfies, que incluso lo hacen en edificios demasiado altos como la Torre Latino, como estos jóvenes que se arriesgan, pues también ponen en riesgo a los demás, así es que la seguridad se va a ampliar en el metro, y este llamado para que pues no se arriesguen demasiado con tal de ganar más likes, Leonardo. Oye, pero digamos, ¿es advertencia así casi maternal o va a haber denuncia? Hay denuncia del metro, específicamente de estos 3 jóvenes que subieron en sus redes sociales cómo surfearon arriba de la línea 9 del metro, en el techo. No va a haber denuncias para más jóvenes, no se refirió a eso, simplemente que el metro sí presentó una denuncia por este hecho específico ocurrido antier de estos jóvenes, que bueno, además se hicieron viral los videos, y bueno, sí, muchos otros a lo mejor quieran imitar. Sin embargo, la jefa de gobierno solo se concretó a señalar que la denuncia la hizo el metro por estos hechos específicos. Buena reflexión esta de like, ¿no? Yo creo que vale para los muchachos que surfean en el metro y para mucha gente más, esto de querer la popularidad simplemente como un fin en sí mismo. Bueno, es una reflexión que todos deberíamos hacer. Gracias por el reporte. Buenas noches, Leonardo. Adiós, buenas noches. Juan Pablo Pérez, adelante. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Te comparto que en Sinaloa
en últimas horas el termómetro ha alcanzado los 49 grados centígrados en sensación térmica, específicamente en Culiacán capital. La Secretaría de Salud ha mostrado preocupación por este asunto, Leonardo, partiendo de que esta temporada de verano ha dejado al menos 3 personas muertas por golpes de calor. La Secretaría de Salud ha hecho el llamado, doctor Curcio, a los ciudadanos a buscar no estar bajo la intemperie de los rayos del sol entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, y a quienes necesariamente, por tema de oficio y profesión, tienen que estar bajo los rayos del sol, les piden ser estrictos en su hidratación y, por supuesto, en el cuidado de la piel, a consecuencia de las altas temperaturas. 49 grados, la máxima que ha alcanzado en últimas horas Sinaloa, doctora. Bueno, pues sí, hay que ser muy cuidadosos. Gracias por el reporte. Gracias, buenas noches. Bueno, y seguimos con la información. Si usted nos acaba de sintonizar, hace un momento, hace unos 35 minutos, conversé con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y nos explicaba este tema sobre las diferencias planteadas entre Estados Unidos y Canadá. Son 4 de Estados Unidos y 2 de Canadá. Esto me dijo. Secretaria Cloutier, sí, americanos y canadienses nos están pidiendo lo mismo. ¿Y cuál es el motivo de su inconformidad? ¿O qué les inquieta? No nos piden exactamente lo mismo. Canadá trae 2 temas que le preocupan o que ellos presumen que nosotros no estamos cumpliendo en el TEMEC. Estados Unidos trae 4 puntos, ¿sí? Más o menos viene por ahí, coinciden en los 2 países, y los otros 2 Canadá no está metido ahorita. Bueno, pues parte de lo que me dijo. Más adelante me habló de estas preocupaciones. Esto digo. El gran tema, el tema así de forma amplia, viene siendo o la queja de ellos viene siendo esta parte de algunos permisos que sí se han retrasado, que sí no se han entregado, que si existe preponderancia o no para favorecer a las empresas del Estado o no. Más o menos ese sería así como a grandes modos la parte que le preocupa a Estados Unidos, y Canadá tiene algunas interpretaciones con la parte de demoras o denegaciones o revocaciones de algunos permisos. Vamos a ponerle un poco de cómo se fueron dando las cosas, doctor, y lo voy a hacer en un comparativo para poder ver en dónde me parece que hemos puesto más calor en un tema, que lo hemos politizado mucho cuando no necesariamente se hizo en otros, y ahorita le platico un poco con respecto a lo que ha pasado en los países vecinos. Primero, este proceso de consulta, en estos 2 años que llevamos del TEMEC, lo hemos utilizado ya 4 veces. Esta es la 4ª vez. La primera vez se utilizó por parte de Estados Unidos hacia Canadá por una diferencia en términos de interpretación con respecto a los lácteos. La segunda la usó Canadá con Estados Unidos en tema de paneles solares. La tercera la usamos Canadá y México contra Estados Unidos en tema de reglas origen automotriz. De acuerdo, sí. Y yo le pregunto a usted, si usted se acuerda que haya pasado todo este escándalo y todo este interés en el tema, cuando la industria automotriz representa el 20 y tantos % de nuestras exportaciones, el 4% de nuestro Producto Interno Bruto y cerca de 1 millón de empleos. Y no oímos esta parte. Entonces ahí es donde creo que la parte política ha venido a hacer ruido. No estoy hablando ni nomás lo pongo como una descripción, sin hacer ¿sí? Y no solamente eso, en nuestra consulta no nos pusimos de acuerdo, y ahorita tenemos un panel contra Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, pues eso es lo que me explicaba. La entrevista la subo completa a las redes sociales, muy interesante, más del tono, el contenido. Voy ahora contigo, Laura Cardoso, adelante. A casi un mes de que se hizo una denuncia en contra del propietario del santuario Black
Jaguar, White Tiger, Eduardo Serio, por tener poco más de 200 animales, en su mayoría leones, jaguares y tigres en estado de riesgo, mal alimentados y enfermos, apenas han sido trasladados 32 felinos a espacios seguros. Y es que los activistas Arturo Islas y Ernesto Zazueta insisten en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no ha dado celeridad para garantizar la salud y calidad de vida de estos animales. Este viernes fueron trasladados al African Safari de Puebla 15 leones y 4 jaguares, además de 4 leones y un tigre al zoológico Mi Mascota de ese mismo estado. Arturo Islas reprochó que la titular de la Profepa, Blanca Mendoza, no se presente en el albergue ni dé una posición respecto al proceso judicial en contra del propietario de ese santuario, pero sobre todo del traslado de los felinos. Y gracias a un video que publiqué antier en la noche, muy directo hacia la procuradora Blanca Alicia Mendoza, hoy ya empiezan a actuar. ¿Por qué a madrazos? ¿Por qué hasta que se rompe la liga? ¿Por qué hasta que se muere o asesinan a una persona, o se tiene que morir aquí a una leona, o tienen que pasar estas cosas para que nuestras autoridades reaccionen? El especialista en zoológicos Ernesto Zazueta detalla que se tienen listos unos 20 espacios más donde podrían ser trasladados. Que todo el manejo es por parte de nosotros, todo el traslado es por parte de nosotros, todo el gasto que genera para trasladarlos a más de 20 estados de la República depende de nosotros. Entonces es un gran recurso el que se tiene que usar en este movimiento. Desde finales de junio que se hizo la denuncia ante la Fiscalía General de la República a la fecha, la Profepa no ha dado un informe preciso sobre el estado del resto de felinos que requieren traslado y atención. En las imágenes, Ricardo Rodríguez, Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Fíjense que el día de hoy es un día importante. Ya le comentaba lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito de este acuerdo entre Ucrania y Rusia. Yo creo que Erdogan y Guterres aquí se anotan un tanto muy importante para desbloquear efectivamente la exportación de granos. Estábamos ante una situación muy tensa en muchos países, particularmente los africanos, y bueno, pues es un paso que en este caso alienta, dice Guterres, que puede aliviar los precios que ya son descomunales en algunos países de los alimentos y no llevar a muchos habitantes del planeta a una situación extrema. Así es que es muy relevante la noticia del día de hoy, quizás la más importante del día, además de la que pues ya le decía de Bannon, que también hay que seguir puntualmente ese asunto. Aquí en México tenemos nuestra propia fiesta, nuestra propia kermés y también nuestras propias pullas, broncas y señalamientos. Hace un momento le presentaba el fragmento en el cual el presidente hablaba del espíritu santanesco y cargaba contra internacionalistas y decía hasta los del Colegio de México, Dios mío, institución por la que había mostrado un enorme respeto. Obviamente cuando oía todo el mundo eso decía, ¿en qué estará pensando? ¿En Marcelo Ebrard? ¿En quién de los del Colegio de México estará pensando? Nosotros le llamamos uno de los grandes internacionalistas egresados del Colegio de México, en su momento cónsul general de México en San Diego, Luis Herrera Lazo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, tú también estás, o tú te sientes así como insuflado del espíritu santanesco y antipatriótico, Luis. En fin, fuera de bromas, ¿cómo ves la reacción del presidente a esta situación? Que bueno, pues hace un momento platicábamos con Tatiana Cloutier, merecería desde mi punto de vista una reacción más pausada, pero ¿cuál es tu lectura? Bueno, mira, Leonardo, déjame empezar con una premisa. Que me parece muy lamentable y debo confesarte, hablando con honestidad, hasta la fecha no he escuchado yo una crítica que haga el señor presidente que tenga fundamento o que tenga argumentos que vayan más allá de la propaganda política. Esto pues sí lo destaco porque me parece muy triste y muy lamentable que un jefe de Estado, sus argumentaciones siempre sean tan superficiales, con estereotipos, algunos de los cuales él mismo ha creado y formado, y que en realidad no dan razones. Y me voy a explicar un poquito más. Mira, primero las generalizaciones. O sea, yo creo que las generalizaciones siempre son malas, ¿sí? Porque, bueno, el pensar que todos aquellos que
que hablan inglés son anglosajones, pues bueno, pues es un error. Pensar que todos los árabes son musulmanes, pues es otro error, y así sucesivamente. Las calificaciones generalizando actitudes y comportamientos, a mí me parece que eso a quien descalifican, en primer lugar, es a quien las hace. Entonces, bueno, hablar de los internacionalistas como entreguistas, pues estás descalificando pues a todo un gremio, a todo un sector de una sociedad que es fundamental y de un gobierno que es fundamental. Entonces, bueno, empezando por ahí, me parece que no tiene mucho sentido. Efectivamente que nos dedicamos a las relaciones internacionales y que tuvimos el privilegio de estudiar en una institución de Estado, que es el Colegio de México, y digo de Estado porque es una institución que promovió el Estado precisamente para tener internacionalistas de calidad por la importancia que tiene para cualquier país las interacciones con el mundo. Y bueno, viniendo de una institución de esa naturaleza, ciertamente que lo que uno puede apreciar en la vida de internacionalista es la necesidad de comprender e interactuar con los otros. Y esto, Leonardo, pues tú sabes que es a lo largo de la historia. O sea, la ciudad de la Roma imperial era lo que era gracias a la interacción con el otro, gracias a la aceptación con el otro. Y siempre estaban buscando qué es lo que tenían los otros, que podíamos compartir con ellos, qué es lo que podíamos intercambiar, qué es lo que podíamos aprender. El pluralismo, o sea, Constantinopla, que fue capital del mundo más de 400 años. O sea, por la calle desfilaban musulmanes, católicos, ortodoxos, judíos, todos interactuaban, todos participaban. ¿Y el gobernante qué hacía? El gobernante generaba consensos, el gobernante detectaba oportunidades y nadie descalificaba. Nadie como gobernante descalificaba ni por su origen, ni por su nacionalidad, ni por su actividad, etcétera. Aquí, pues es muy triste el tener un jefe de Estado que pues descalifica igual a los intelectuales, pero igual descalifica a los científicos, igual descalifica a los creadores. Y tú lo conoces muy bien la historia, Leonardo. Los grandes gobernantes siempre han estado rodeados de grandes pensadores, porque los intelectuales no es otra cosa que pensar los problemas y estudiar los problemas, de grandes artistas, de grandes científicos, que son los que están detectando oportunidades. Y claro, los jefes de Estado tienen el poder para promover todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es hasta contradictorio con un perfil de un estadista el asumir este tipo de actitudes. Te lo digo con toda franqueza, Leonardo. No, lo veo así. Oye, yo por supuesto en el momento que oí lo del Colegio de México, no por otra cosa, sino porque había sido muy respetuoso con ustedes. Digo, había cargado contra el CIDE, contra el ITAM, contra el TEC, contra la UNAM, pero había sido cuidadoso y naturalmente pensé, bueno, pues a lo mejor esta lleva dedicatoria de Marcelo Ebrard Casabón. Tú lo lees así y al mismo tiempo te complejiza un poco, digamos, la pregunta para no dejarlo en el tema de la anécdota política. Siento que lo que había sido un señalamiento político muy claro que era Marcelo Ebrard lleva la relación con los Estados Unidos, ahora se diluye, ¿no? Porque tienes un presidente que acuerda directamente con Salazar, que ahora pues lleva 3 mañaneras completas dictando del tipo de relación que vamos a tener con los Estados Unidos, y le pide, creo que en este caso es conducente, a Tatiana Cloutier que encabece, en este caso, la reacción comercial. Pero, ¿está desplazando de alguna manera a Marcelo Ebrard con estas decisiones, Luis? Mira, a mí me cuesta mucho trabajo descifrar el pensamiento de alguien que es tan superficial en sus percepciones y en sus razonamientos, en sus críticas y en sus declaraciones, ¿sí? Entonces, porque es muy difícil saber qué fue lo que lo motivó, al final de cuentas, porque no hay una lógica en esas motivaciones. Hay una consistencia y una constancia en, digamos, 4 o 5 adjetivos que utiliza, que son los conservadores, que son los liberales, que son los corruptos, y bueno, y a cualquiera que diga algo que no le guste, entonces cabe dentro de esas categorías. Entonces es muy difícil saber por qué lo hace. Yo, la verdad, no creo que haya pensado
que haya estado pensando en Marcelo Ebrard, pero efectivamente ahí viene el tema de las generalizaciones. Entonces, bueno, el señor Marcelo Ebrard, que viene del colegio, o el actual presidente del CIDE, que si no me equivoco, era investigador en el Colegio de México, ¿sí? Entonces, bueno... Economista, no internacionalista. Ahora el pecado es el de los internacionalistas, Luis. Bueno, ¿cuántos internacionalistas del Colegio de México han pasado y están en la Cancillería mexicana? No, bueno, pues, ¿cuántos embajadores tenemos? Además, gente brillantísima. Por ahí. Ahora, te voy a decir lo que a mí me preocupa, lo que sí me preocupa ahora de la parte internacional, y ahí ves un poco esta mentalidad tan difícil de descifrar. Tenemos el tema de los estadounidenses y los canadienses haciendo una denuncia que tú ya comentaste, bastante, que tiene que ver precisamente con el cumplimiento del acuerdo de libre comercio. Y su respuesta es, voy a dar una respuesta el 16 de septiembre, en el desfile del 16 de septiembre. O sea, ¿qué interpretas de una declaración así? O sea, ¿quiere decir que se va a ir por el ultranacionalismo? ¿No? Oye, independientemente de lo que ocurra, porque Tatiana Cloutier me acaba de decir, tenemos 75 días para ver o demostrar que tenemos razón. Pero te aprovecho para preguntarte, ya que me pones eso sobre la mesa, ¿es decepcionante que después de una visita a los Estados Unidos el presidente regrese con dos elementos? ¿Te acuerdas cuando nuestros padres iban de viaje, que siempre esperábamos que nos trajeran un regalo? Ahora el presidente trae de regalo una potencial guerra comercial y el tema de Caro Quintero. Como que visto en retrospectiva no fue un viaje muy productivo, Luis. Absolutamente de acuerdo contigo, Leonardo. Mira, incluso para mí es una gran incógnita. El hecho de que es la primera vez que se encuentran en forma presencial el presidente de México y de Estados Unidos, y no es una visita de Estado. No fue una visita de Estado, fue una visita nada más de trabajo. Y no hubo ningún evento social. O sea, a mí todo eso me hace sospechar que las conversaciones de fondo, de las cuales ahora nunca nos enteramos, Leonardo, porque con todo respeto, antes por lo menos los internacionalistas, como es un gremio, con gente dentro y fuera del gobierno, pues sabíamos y nos enterábamos de realmente qué estaba sucediendo. Y además, en muchos casos nos pedían opinión. Ahora no es el caso. Pero yo sí tengo mis sospechas de que eso no va nada bien. Oye, pues las cosas, se juzgan por sus resultados. Si yo te voy a ver a ti a Malinalco y regreso con una demanda, yo digo, no me fue nada bien con Luis. O sea, tengo la impresión que después de haber hablado con el presidente, dicen, con México ya no hay mucho más diálogo, vamos directamente a consultas, y si no, digamos, en este caso, a panel de resolución de disputas. Se acabó el método Salazar y la idea de que convencerlo de que proceder de otra manera. Esa es la impresión con la que yo me quedo, Luis. La comparto, Leonardo, desafortunadamente la comparto, y creo que hay una cosa que es muy, muy grave, muy delicada y preocupante, que el presidente no se tome en serio ninguna de estas situaciones. Digo, con todo respeto, pero su reacción en la mañanera y lo que hizo, esa reacción de burla y de mofa de las denuncias. Chicoche y todo. Bueno, eso, Leonardo, bueno, yo nunca lo había visto, y llevo 30 años, más de 30 años en la diplomacia mexicana y la internacional, y ver una cosa así, o sea, eso es una absoluta falta de respeto, ¿sí? Entonces, ¿qué está queriendo demostrar a quién con eso? O sea, y además, como él suele decir, no soy yo, es la investidura. Digo, el presidente no puede estar editorializando con chicoche, y menos en este tono, digamos, bravucón, cuando pues es un procedimiento técnico. Le dirán, oiga, pues usted diviértase lo que quiera, pero aquí hay un tema comercial que resolver. El tema de Caro Quintero, el fiscal americano, Luis, ya le llamó a felicitar a Gertz Manero, ahora creo que también le llamó a Marcelo Ebrard. Supongo que además de agradecerles y felicitarlos, pues les estará diciendo, ya mándenos a este señor. Ese expediente, ¿cómo lo ves, Luis? Tú conoces muy bien este tema. A ver, de nuevo ahí, o sea, primer tema ahí, ¿cómo es posible, Leonardo, que la señora directora de la DEA haga un reconocimiento público a todo el personal de la DEA que contribuyó a la captura de Caro Quintero, con bombo y platillo? Y el presidente de México el día siguiente diga que la DEA no tuvo absolutamente nada que ver en la captura de Caro Quintero. O sea,
Entonces uno dice, bueno, oye, aquí alguien no está diciendo la verdad, o alguien está diciendo una verdad a medias. ¿De qué se trata? Después, ¿cómo es posible que en un caso tan delicado el juez que tenía a su cargo procesal de extradición de repente se disculpa por un tema de jurisdicción? Entonces a mí eso me sonó a Poncio Pilato, diciendo, no, pues esta papa está muy caliente, así que mejor me hago un lado, ¿sí? Y ahora pues esperando a ver quién va a tomar la papa y esperando a ver para cuándo. Hasta donde yo conozco el caso, Leonardo, los estadounidenses solicitaron explícita y profeso la captura y extradición de Caro Quintero por los delitos que tiene cometidos en Estados Unidos. Entonces, esta captura se hace para efectos de extradición. Entonces, si ya se capturó y no se extradita, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Por supuesto, más de un analista ha dicho, claro, si el señor Caro Quintero llega a Estados Unidos y empieza a hablar, bueno, pues quién sabe cuántos van a salir aquí afectados, ¿verdad? Bueno, pues esto ya es parte de los procesos, ¿no? Pero entonces, a mí me parecería gravísimo que esto no se haga como un proceso expedito, y creo que sí pondría ya en una situación muy delicada la relación entre México y Estados Unidos en los temas de seguridad, que ya lo está, como tú y yo bien lo conocemos, porque la actitud hacia la DEA, los cambios de ley, la prohibición de agentes aquí, la cancelación de la unidad de investigaciones que existía en la que colaboraban agentes de los dos países, o sea, todo esto que ha mermado la relación de cooperación, o sea, pues ahí las cosas también están muy delicadas. Y si no hay una respuesta rápida por parte de México, yo creo que han sido bastante pacientes en Washington, si quieres saber mi opinión, ¿sí? Sí. Pero esa paciencia se les puede acabar. Y está, como tú bien dices, en el tema del comercio, está en el tema de la seguridad, está en la actitud y en el trato. Y no hay que olvidar también pues los antecedentes durante la elección en Estados Unidos, de a quién apoyaba el presidente de México, cuando se trató de reconocer a Biden. O sea, yo no me quiero ni imaginar cómo se expresa el señor Biden del señor López Obrador, pero no creo que estén los mejores términos. No, y dirá el presidente, dice, es un buen hombre, pero ya te planteé una controversia, bueno, una fase de consultas en el plan del TEMEC, así pues son muy amigos, nos queremos mucho, pero en este tema tenemos un diferendo que creo que marca un antes y un después en el tipo de relación que han tenido. Luis, agradecidísimo contigo. Por favor, Leonardo, con un gran gusto, y espero que esto haya sido de utilidad para tus escuchas, para entender un poquito mejor en dónde estamos. Estoy seguro que no solamente ha sido de utilidad, sino que lo habrán disfrutado tanto como yo esta conversación. Luis Herrera Lazo, internacionalista, gran conocedor de estos temas, diplomático mexicano, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y antes de irnos, le pongo sobre la mesa otro asunto. Ya le platicaba del acuerdo, que creo que es esperanzador, entre Rusia y Ucrania para desbloquear la salida de alimentos. Quien fuera pues el artífice del trumpismo en muchos sentidos, Bannon, ha sido efectivamente Steve Bannon declarado culpable de obstruir la investigación. En este caso hay un asunto de desacato sobre el tema que usted sabe en los Estados Unidos ha tenido un enorme desarrollo, que fue el asalto al Capitolio en enero del 2021. La elección fue en noviembre del 2020. Usted sabe que el presidente en esos momentos, Trump, primero había denunciado que iba a haber un fraude, después no lo pudo probar y durante largo tiempo estuvo tratando de obstaculizar el que terminaran los conteos y se declarara ya como, en este caso, presidente electo a Biden, y posteriormente hubo la movilización sobre el Congreso. En todo caso, estamos frente a un asunto pues que a Trump le complica la vida. Supongo que entre sus seguidores dirán que bueno, si la autoridad los persigue, porque así están los populismos en el mundo. Es decir, ya nos sancionaron, le pongo orejas de burro, salen, hombre, pues qué bueno que nos sancionan, aquí nosotros estamos en contra de las autoridades, que es un poco lo que ha venido diciendo la nueva derecha americana. Así es que con esto nos vamos, en este caso Steve Bannon, culpable por desacato en esta investigación que lleva a cabo el Congreso de los Estados Unidos. Cuídese, hay todavía muchos contagios, sea rabiosamente feliz, se lo merece.